¿Sabes que el calcio es un elemento no móvil dentro de la planta? Ya que al momento de ser ingresado por raíces es transportado hacia los tejidos más jóvenes, pero una vez ahí es muy difícil que pueda moverse a otras partes de la planta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En el día de hoy estamos acompañados por un pequeño amigo huevito, porque justo como pudiste leer en el título del video, te voy a mostrar cómo hacer un fertilizante a base de calcio usando el cascarón de huevo, para así poder aportarle un extra a nuestras plantas y corregir algunas carencias. Por pantalla te dejaré los minutos y subtemas por si quieres pasar directamente al procedimiento o quizá a lo mejor quieras indagar un poco sobre el tema, que de hecho yo te recomiendo te quedes todo el video porque te va a aportar bastante información útil. El calcio es un elemento indispensable para las plantas, ya que cumple diversas funciones celulares, como por ejemplo ser partícipe de la formación de la pared celular, muy importante para las plantas para sostener todos sus tejidos. Pero además funciona como una especie de señalizador, es decir, que ayuda a responder si existen variaciones ambientales o de algún factor biótico. La cosa con el calcio es que si bien en la gran mayoría de suelos no es deficiente, sí llega a tener una disponibilidad variante dependiendo de la concentración de otros elementos. Y lo más importante, una vez que ingresa por vía radicular y es transportado por todo el xilema, llega a los tejidos nuevos, es decir, a las partes más jóvenes, que es donde se necesita. Pero una vez está ahí y cumple su función, después es bastante complicado que pueda moverse a otras partes de la planta que puedan estar necesitándolo, incluso aunque la planta se encuentre en estrés por déficit de calcio. La manera en que este calcio volverá a ingresar a la planta y sería utilizado en otros procesos es cuando esas partes lleguen a secarse, caigan al suelo y entren otra vez en la materia orgánica en descomposición por los microorganismos. Es por ello que muchas veces las plantas pueden mostrar signos de deficiencia, aunque quizá sí tengan calcio en ciertas estructuras. Si bien no todas las plantas llegan a tener deficiencia de calcio, las que lo podrían llegar a presentar visiblemente son plantas con tasas de crecimiento altas. Lo ideal para evitar esto es siempre tener suelos bien nutridos, ya sea en nuestras macetas o directamente en el jardín, aunque también hay otras formas de poder aportarlo, que muy seguramente habrás visto por allá en internet, y tiene que ver con el cascarón de huevo, ya que se menciona que se puede esparcir los pedacitos sobre la maceta para que aporten calcio. Y si bien esto es correcto, hay que destacar lo siguiente: para que el calcio dentro de la matriz del cascarón de huevo pueda ser liberado y aprovechado por las plantas, debe pasar por varios procesos químicos y bioquímicos. La mayoría de ellos se dan en el suelo gracias a los microorganismos que debido a su metabolismo van produciendo cierto tipo de ácidos que van degradando el carbonato de calcio. Esto es importante considerar, ya que muchas veces podemos pensar que estamos fertilizando a las plantas usando cascarón de huevo, y peor aún si se utilizan pedazos muy grandes. Casi lo que yo te recomendaría es usar polvo de cascarón de huevo, y quizá ni aún así. Y te cuento que algunas macetas que yo tengo con sustrato de hace bastantes años siguen teniendo un poco de cascarón de huevo que yo añado al compost, así que imagínate lo tardado que es este proceso. Esta técnica que te mostraré nos permitirá obtener ese calcio del cascarón de huevo de una manera un poco más sencilla, pero a grandes rasgos estaremos haciendo un poco lo que sucede en la naturaleza, solamente que saltándonos muchos meses y teniendo la ciencia de nuestro lado. Para ello, el protagonista es el cascarón de huevo que tenemos aquí. Tiene que estar, aquí ya lo trocié, tiene que estar bien limpio, con agua y jabón es más que suficiente. Lo dejamos secar unos días y después los troceamos en una bolsa. Puedes ver que quedó bastante fino. Entre más fino esté, más rápido va a ser el proceso. Tampoco es necesario que utilices demasiada cantidad de huevo. Con unos 3 es más que suficiente. Para términos prácticos, la composición de cascarón de huevo es mayormente calcio, en forma de carbonato de calcio, un 96% de toda la composición del cascarón. Los componentes restantes incluyen una matriz orgánica, un 2% aproximadamente, y otros elementos como magnesio, fósforo, con un 1% solamente. Y el resto es una variedad de elementos traza que realmente su concentración no afecta mucho. Y el segundo compuesto que vamos a utilizar es vinagre.
En este caso es vinagre blanco de alcohol de caña. El vinagre es una mezcla mayoritariamente de agua y ácido acético. Aproximadamente un 3 a 6% de la composición es ácido acético. El usar vinagre nos facilita mucho este proceso porque al tratarse de un ácido débil no vamos a tener riesgo de una reacción que nos vaya a perjudicar. La cantidad de vinagre que vamos a utilizar va a ser casi el triple de la cantidad de cascarón que tengamos, ya que como vimos la proporción de ácido acético en el vinagre es bastante baja, por lo tanto necesitamos una mayor cantidad para que ocurra esta reacción. Y aquí simplemente vamos a hacerlo a ojo. Vamos a colocar el vinagre. Aquí llevamos el doble. La reacción química que estarás viendo a continuación se trata de una reacción típica ácido-base o de neutralización, que muy seguramente si tú llevaste a alguna materia de química reconocerás estas fórmulas. Lo que estaríamos obteniendo sería etanoato de calcio, más conocido como acetato de calcio, además de residuos como por ejemplo agua y dióxido de carbono. Sí, esas pequeñas burbujitas de efervescencia que estás viendo surgir es el dióxido de carbono, gracias a la reacción que rompió el carbonato. El acetato de calcio es un compuesto muy soluble en agua, y como nosotros utilizamos vinagre en lugar de ácido acético puro, estamos obteniendo ese acetato de calcio y directamente se está diluyendo en el agua que traía el vinagre. Si nosotros utilizáramos ácido acético puro, obtendríamos primero cristales de acetato de calcio y tendríamos que diluirlos en agua. Tomamos una ligera muestra, vemos que aún es muy transparente y existen burbujas, por lo tanto aún no se completa la reacción. Y de hecho en la naturaleza también se forma este compuesto, en algunas rocas calizas debido a la acción de por ejemplo el agua o algunos ácidos orgánicos de algunos microorganismos. Este compuesto es muy interesante como fertilizante, ya que se utiliza en algunos productos ya fabricados a una concentración de aproximadamente un 10%. La concentración de acetato de calcio que nosotros obtuvimos es del orden del 3 al 6%. Aquí todavía hay un poco de ácido acético residual, pero realmente el pH de esta solución ya no es tan ácida como sería el vinagre puro. Una vez que pasó un día o un poquito más, la reacción se ha parado y ya obtuvimos el resultado final. Solamente queda colarlo y hacernos con el producto que nosotros vamos a utilizar. Notarás que una gran cantidad del cascarón de huevo no se ha deshecho, y esto es completamente normal. Para que nosotros obtengamos el 100% del calcio de los cascarones de huevo necesitaríamos utilizar aproximadamente unas 30 veces la cantidad de cascarón de huevo en cantidad de vinagre. Vamos a utilizar este recipiente que tenemos aquí, pequeño coladorcito, y vamos a colar este compuesto. Podríamos agregar agua aquí para terminar de sacar todo. Esto, si lo olemos, tiene cierto ligero olor a vinagre, muy poquito, y tiene una coloración un poquito más turbia. Para utilizarlo vamos a diluirlo. Aquí tenemos en un recipiente para regar plantas 1 litro de agua. De preferencia úsalo sin cloro. Aquí mismo añadiremos el fertilizante que preparamos. Para ello te recomiendo usar una jeringa. Tomamos cierta cantidad, esta es de 10 mililitros, y aquí podemos notar cómo su color es algo más turbio pasados algunos días. Es importante que no pasen más de 3 días de haberlo preparado. La proporción de fertilizante será aproximada al 5% y el resto será agua. Aunque no te preocupes si no usas medidas exactas. Aquí por ejemplo, sabiendo que 1 litro son 1000 mililitros, el 5% de eso serían 50 mililitros. Yo en este ejemplo solamente usé 4 medidas de 10 mililitros, o sea 40 mililitros. Una vez tenemos puesta la dosis, vamos a revolver un poco y ya podríamos regar. La forma en que lo aplicaremos será como agua de riego, generalmente usándola cuando el sustrato de tus plantas está ligeramente húmedo, ya necesitando un riego. En el caso de que tu planta tenga un sustrato un poco seco o mayormente seco, lo que te voy a recomendar es que primero des un pequeño riego,
quizá con un 50 o 60% del total del agua que necesitas para regar esa planta. Una vez pasado un tiempo, vas a dar el siguiente riego completando la cantidad de agua, pero ahora con el fertilizante. Esto es para que el sustrato no esté tan seco y las raíces tengan un medio acuoso. De esta manera no absorberán de golpe el fertilizante y lo harán de una manera más pausada, protegiendo sus raíces de alguna posible quemadura, que realmente es bastante raro, usando una dosis tan baja como estamos haciendo. Yo lo apliqué en algunas plantas de huerto que requieren más nutrientes, en unas plantas de interior y algunas ornamentales para aportarles un extra. La frecuencia de fertilizado dependerá de cada tipo de planta. Yo te recomiendo que, por ejemplo, para hortalizas, podrías usarlo una vez al mes, sobre todo si ves que posee carencias de calcio en los frutos. En otras plantas con crecimientos intermedios, como algunas ornamentales, puedes fertilizar unas 3 a 4 veces al año. Y es muy probable que en algunas plantas sí veas una acción inmediata, sobre todo aquellas que tengan un crecimiento bastante rápido, como por ejemplo las hortalizas. En otras quizá va a tardar un poco más, ya que si bien en la literatura se dice que este compuesto es altamente biodisponible para las raíces, y de hecho se llega a vender así en algunos fertilizantes, la forma más asimilable, es decir, la forma en la que las plantas mayormente absorben el calcio, es su forma divalente, es decir, calcio más 2. Después el proceso va a ocurrir en la tierra, pero va a ser un poco más rápido que tratar de extraerlo del cascarón de huevo. El cascarón que no reaccionó lo podemos añadir al compost o agregar sobre el jardín, ya que gracias a la acción del vinagre, su estructura ya será más rápido de colonizar por los microorganismos del suelo. Es importante mencionar que esto es una ayuda, mas no una solución mágica para todos los problemas de la planta. Lo ideal es que su sustrato esté correctamente nutrido y de vez en cuando darle un extra. Como viste, realmente es bastante sencillo fabricar este fertilizante, con recursos que muy probablemente tú tengas en casa. Si te gustó este video, recuerda dejarte un bonito me gusta y también apoyas mucho al canal dejando un bonito comentario. Y si de paso apenas llegaste por aquí, te cuento que en este canal hablo sobre plantas y jardinería abordando los temas desde un enfoque biológico, así que si gustas puedes suscribirte. También te dejo mi Instagram en la cajita de información del video y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.